presenta Citi para sus préstamos personales. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas en la tercera temporada. Hoy estamos iniciando el ciclo 2011 con el gusto de estar reencontrándonos con todos ustedes y el compromiso de trabajar para seguir haciendo un producto periodístico de alta calidad. Para eso nos importa mucho conocer sus opiniones, recibir sugerencias y para eso tenemos una casilla de correo que es claves@nuevosiglo.com.uy. Esa es una vía de comunicarse. A lo largo de este ciclo les vamos a estar diciendo algunas novedades que trabajamos para este año, también para tener una interacción y una comunicación mayor con todos a través de lo que son las distintas redes de comunicación. Hoy estamos comenzando el ciclo 2011 con el tema que desde fines del 2008 es el tema que preocupa más a los uruguayos según las encuestas de opinión pública, el tema de la seguridad pública. Sobre eso vamos a estar hablando con legisladores del oficialismo, de la oposición, también vamos a estar con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario y como disparador del tema vamos a ver el trabajo que hizo Martín Vigiano del equipo de Claves Políticas sobre seguridad pública. A un año de haber asumido el gobierno José Mujica, la seguridad sigue en el primer lugar de la agenda. Las estadísticas de delitos marcaron un fuerte aumento de las rapiñas en 2010. Según la memoria anual del Poder Ejecutivo, el año pasado aumentó 20% esa modalidad de delito que incluye robo a personas o comercios con violencia. Nosotros saludamos a la familia en casa y no sabemos si volvemos, por eso creo que le falta, es a todos, no es solamente a los locales. El saqueo de comercio no tanto, sino a la gente que está en la calle, ¿no? Que viene a tomar el ómnibus, le pegan un empujón, los pelan, salen corriendo. Yo tuve tiempos de dictadura y no había todo este tema. A las 10 de la noche estaba todo el mundo en la casa. Igual acá aunque estuviera afuera. Digo, no te estoy diciendo que pueda ser una solución, pero de repente unas policías cuidándonos, capaz que... El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, estableció en las prioridades de su gestión fortalecer la lucha contra el crimen organizado. En el presupuesto quinquenal, el gobierno tuvo como prioridad un fuerte aumento a los sueldos de los policías y la creación de una guardia metropolitana. Sin embargo, tiene en el debe la crítica situación de las cárceles. Estamos recibiendo a legisladores que integran la Comisión de Seguridad Especial, la Comisión Especial que trata el tema de seguridad pública. El presidente de la comisión es el diputado Julio Bango del Partido Socialista Frente Amplio. Buenas noches, bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. El senador Carlos Moreira de Alianza Nacional, Partido Nacional, integrante de la comisión y bueno, también un dirigente político que se ha especializado en estos temas hace unos cuantos años. Muchas gracias por estar. Bien, encantado de estar aquí. Y el diputado Germán Cardoso de Vamos Uruguay, Partido Colorado, que también integra esta comisión y que además ha estado en todo lo que son las gestiones por la propuesta de una enmienda constitucional que impulsa su sector. Bienvenido. Buenas noches, un gusto. Bueno, vamos a estar hablando con ustedes sobre este tema y viendo qué es lo que se ha avanzado, qué es lo que puede avanzar el Parlamento. Vamos a comenzar con Julio Bango, que preside la comisión. Este es uno de los temas que en el presupuesto aparece como prioridad y que además estuvo en la conversación de todos los partidos políticos en esas comisiones multipartidarias para encontrar puntos comunes. ¿En qué estamos? ¿Y qué avances hay y en qué se precisa avanzar? Son 4 las prioridades que se han definido en el presupuesto: vivienda, infraestructura, educación y seguridad. Efectivamente, como decía el informe, es un tema, el de la seguridad, que atraviesa transversalmente a la sociedad desde hace bastante tiempo y creo yo que en función de algunos datos socioculturales que
que existen en nuestra sociedad, pero no solo en nuestra sociedad, sino a nivel global. El tema de la seguridad va a ser una preocupación muy fuerte en los próximos 20 años, más allá de los éxitos que ojalá podamos tener como país y como sociedad en el combate y en el mejoramiento de los niveles de seguridad. En particular en la comisión que hemos estado trabajando, y aquí los colegas de los otros partidos también han estado trabajando intensamente con nosotros, esta comisión es de la Asamblea General, está compuesta por senadores y por diputados, y tenía como objetivo emitir algunas sugerencias en cuanto a, desde el punto de vista jurídico, qué se podía hacer y desde el punto de vista de la política pública para intentar mejorar la situación de la seguridad, pero en particular refería al tema de los menores de edad que delinquen, que entran en conflicto con la ley. Trabajamos intensamente durante un mes, al cierre del año pasado, y emitimos un primer informe y resolvimos de común acuerdo, a unanimidad de la comisión, pedir un mes más para trabajar en otras medidas, tratando en una primera fase, en ese primer mes, ver cuáles eran los acuerdos y los desacuerdos que teníamos y tratar de concentrarnos en producir acuerdos y concentrarnos en los acuerdos. Desechamos algunos desacuerdos y luego en esta segunda fase hemos tratado de trabajar profundizando, siempre recibiendo a operadores, en este caso en la última fase del mes de febrero, a operadores del sistema judicial, y hemos producido un segundo informe que estamos en condiciones de dar a la Asamblea General, que esperemos que se pueda realizar esta semana, de manera de ya empezar a implementar, por lo menos en lo que tiene que ver con el Poder Legislativo, empezar a implementar las medidas, que no son pocas y que yo creo que son relevantes, yo creo que son muy importantes, y donde el Frente Amplio particularmente hay una en la que hace el centro de la cuestión, que es el tema del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. Digamos que es la puesta en marcha después de una transición que se ha definido que no dure más el periodo de gobierno y que cumpla dos objetivos. El primero, subsidiario del segundo. El primero es que haya un instituto en el Uruguay para los menores de 18 años que delinquen y que cometen faltas y que paguen sus faltas sin escaparse. Y decía que este es objetivo subsidiario del segundo, porque el segundo es que logren hacer un proceso de reeducación, de resocialización, de rehabilitación, como se le quiera decir, de manera tal que cuando salgan vuelvan a la sociedad, no vuelvan a delinquir. Y esa es la única, para mí, en esto no se puede ser fundamentalista, pero le asigno una enorme prioridad a que esta es una de las claves para que podamos tener una sociedad más segura, para que aquellos que han caído en el delito, reprimir el delito obviamente cuando el delito existe, pero aquellos que han caído por cometer delito cuando salgan no vuelvan a reincidir. Y sobre todo, si estamos hablando de las nuevas generaciones, más relevante lo es aún. Gracias, diputado. Vamos a hablar también más adelante, hay hechos de violencia que a veces sorprenden. Venimos de un fin de semana, de un domingo en realidad, concentrado el domingo, donde hubo algunos episodios de violencia que a uno le llama la atención y son imágenes que son feas de ver, ¿no? Digo, la policía reprimiendo desórdenes de hinchadas de fútbol donde hay mujeres, niños, ¿no? Digo, vamos a hablar de eso también, pero ahora lo que estamos hablando, obviamente, estamos hablando... juega Peñarol, entonces se complica la cosa. Sí, claro, pero ahí empieza en otro terreno más difícil. El ministro del Interior dice que nadie quiere vivir cerca del estadio de Peñarol, cuando querían comprar el Charrúa. Después después tuvo problemas en el Prado, donde es una zona donde había mucha gente paseando que no... La violencia en el deporte es, lamentablemente, una constante. Ahora, senador, hablaba Bango del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, digo... Y ayer yo leí algunos informes que decían de que si se empezara a controlar el tema de los menores, obviamente buscando rehabilitación y buscando que no se fuguen, porque ahí sería un gran avance. En eso hay un acuerdo del gobierno con la oposición y eso se ve como una buena salida. Yo creo que sí. El Partido Nacional había presentado ya 2 proyectos de ley para la conformación de un instituto de rehabilitación, por entender que todo lo relativo a la custodia, la contención, la rehabilitación de los menores infractores ha desbordado absolutamente el INAU. El INAU se ha visto impotente, se ha mostrado impotente para manejar una temática muy compleja y de muy difícil solución. Entonces, lo que usted dice, crear un nuevo instituto nos parece de principio, nos parece que hay que hacer, digamos, un corte abrupto en esto, porque el tema de la minoridad delinquiendo es un tema que hoy aflige a la sociedad uruguaya, y creo que eso lo reconoce todo el mundo, absolutamente todo el mundo. El INAU ha fallado
porque todos estos, lo que es el actual CEMEGI, que trata precisamente de la minoría infractora, ha incumplido con un precepto fundamental del Código de la Niñez y la Adolescencia, que es que cuando un juez de menores o de adolescentes especializado o del interior determina que un menor sea privado de su libertad porque hizo una rapiña, un homicidio, por eso delitos muy graves que a veces se cometen, tiene que permanecer en el recinto, dice el Código. El artículo 89 dice la obligación de permanecer en el recinto, es decir, que si el juez dice privado de su libertad 1 año, tiene que estar privado de su libertad 1 año. Y eso no sucede porque creo que ya ha quedado fuera de toda discusión. Nosotros todavía tuvimos, como decía el diputado Bango, ocasión de escuchar a los jueces de adolescentes de Montevideo, a los fiscales, a los defensores de oficio. Algunos relatos son dramáticos, ¿no? Los relatos son de primero que los muchachos sienten que su impunidad es casi total, porque se ríen de los jueces, dicen, total, me vas a ver dentro de 15 días, porque la permanencia en la Colonia Ver o en los otros lugares de internación es nada más que una ficción. Es decir, que a los 10 días se escapan, a los 20 días se escapan, es decir, que no cumplen las condenas. Hay 400 y pico de condenas anuales por rapiña, pero hay menores que son, el otro día narraba un defensor de oficio de un menor que fue procesado 6 veces en un año, 6 procesamientos por rapiña en un año, pues siempre está fugado. Entonces usted no puede rehabilitar sino custodia. Ahora, es decir, la única forma de rehabilitar es que el menor permanezca en ese lugar donde lo tomen educadores, psiquiatras, todo el personal técnico que debe de haber, que hoy es absolutamente insuficiente, pero primero lo que tiene que hacer es que no se escape, primera cosa. Y el tema de las fugas es senador, acabar. Yo digo, voy a ir con Germán Cardoso para cerrar este bloque, pero uno ve que hay una coincidencia amplia en crear un instituto nuevo, pero es como seguimos creando institutos, o sea, seguramente sea necesario, porque todos ustedes lo consideran, pero y el INAU queda con la misma dimensión, porque digo, o sea, no se puede, o sea, porque el INAU no cumple bien su función, tenemos que crear otro instituto. Entiendo que tiene distintas características. Yo creo que estamos frente a la contratación real por la unanimidad de la sociedad, ya no los partidos políticos, la unanimidad de la sociedad del país. Entiende de que INAU en materia de rehabilitar y reeducar menores infractores está haciendo un trabajo absolutamente insuficiente. Entonces, ha fracasado. Ha fracasado rotundamente, pero lo que hay que destacar de alguna manera es que el trabajo que cumple el INAU en todas sus disciplinas es muy bueno y es maravilloso en cuanto al rol de protección de menores que da en la sociedad. Sí, INAU atiende entre 60 y 70.000 niños en todo el territorio nacional. Le da protección a niños y niñas que no tienen padre, que no tienen hogar, en los merenderos, en los comedores, en fin. Entonces, dejémosle a INAU lo que hace muy bien, que lo siga haciendo y se concentre en eso, y saquémosle lo que está fallando. Está fallando porque tiene una diversidad de acciones a llevar adelante INAU, en la cual la rehabilitación y contención, básicamente, como decía el senador Moreira, de menores infractores, estamos hablando de 1000 fugas por año de los establecimientos de rehabilitación de INAU, lo que habla a las claras del fracaso rotundo en materia de contención y rehabilitación. Concentrémoslo en un nuevo instituto de rehabilitación, de reeducación, donde naturalmente hay que dotarlo de infraestructura, hay que dotarlo de las necesidades básicas de funcionamiento para que podamos de alguna manera estar generando las condiciones en la sociedad de, por un lado, dar respuestas a lo que está haciendo la continua escalada en materia de delitos por parte de la minoría infractora, que es un hecho realmente alarmante. El aumento de delitos violentos y de rapiña, fundamentalmente cometidos por menores de 18 años en los últimos años, ha tenido un crecimiento, número muy significativo. En el Uruguay de hoy, prácticamente la mitad, el 45% de las rapiñas la cometen menores infractores. El ministro del Interior, el ministro Eduardo Bonomi, en los últimos días daba a conocer cifras del año 2010, 5.350 rapiñas cometidas por menores de 18 años. 5.350. Bueno, que además se supone que... un número realmente alarmante. Se supone que al cumplir 18 sin tener una rehabilitación, es el camino que sigue de la delincuencia. Por eso es importante la rehabilitación. Exactamente. Y en eso nos parece que el sistema político debe encontrar caminos de acuerdo. Debemos poner cabeza y ponernos a trabajar rápidamente en lo que tiene que ser
puesta en práctica, implementación de un instituto de rehabilitación que a nuestro juicio, más allá de la transición en la cual vamos a entrar en este periodo de gobierno, debe de crearse un servicio descentralizado, independiente, autónomo, que trabaje absolutamente independiente de INAU y que se aboque pura y específicamente a la rehabilitación de estos menores infractores. Muy bien, vamos a hacer una pausa, a la vuelta vamos a seguir hablando de esto y vamos a ver cuándo puede salir, porque digo, da la sensación que la población siente urgencia de esto y bueno, pasó la instancia de presupuesto donde no surgió un instituto de esta naturaleza y ahora si hay acuerdo a ver cuándo puede salir eso y otras medidas que se precisen para mejorar la seguridad. Estamos en Claves Políticas por Nuevo Siglo TV, una pausa y ya volvemos.